enseña que la clasificación morfológica tiene que ver con los accidentes gramaticales y si también se tienen en cuenta estos tipos de verbos y que en otros libros la clasificación es distinta. Si hablamos, ya hablamos de semántica, pero si hablamos de morfología del verbo, sema dijimos que es significado y morfo es la forma del verbo. Y acá tenemos la clasificación de los verbos regulares, que no varían su raíz o lexema al conjugar, los irregulares que cambian o se alteran al conjugarse, sea la raíz o la desinencia, en forma así como su nombre lo dice, irregular, y los defectivos. Defectivos que no pueden conjugarse en todos los modos, tiempos o personas. ¿Por qué? Porque se refiere a ciertos momentos del día, a fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera. Estos tres tipos de verbos están dentro de la clasificación morfológica. ¿Que dónde se nota? Al conjugar, no por su significado, no por lo que indica, sino por su conjugación. Y acá, ¿qué veo? ¿Qué estudio yo en morfología? Los accidentes verbales, que son cuáles: persona, número, tiempo, modo, conjugación. También se le agrega la voz, si es activa o pasiva, el aspecto, si es perfectivo o imperfectivo, que vemos nosotros en cada verbo de acuerdo a su conjugación. Sigo esto con la morfología. Las personas pueden ser de primera, segunda, tercera, yo, tú, él, del singular, nosotros, vosotros, ellos, del plural, el vosotros que casi no usamos nosotros en nuestro diario hablar, vosotros cantáis, vosotros estudiáis, no decimos, usamos más el equivalente a ustedes. Y los tiempos que pueden ser del presente, del pasado o del futuro y las subclasificaciones. Tenemos tres modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo, que hoy por hoy ya no tiene nombre de tiempo. Antes en la escuela de Andrés Bello sí tenía tiempos, ¿verdad? Como el antepretérito, el copretérito, el pospretérito, hoy ya no existe. Se han ajustado los nombres de los tiempos de acuerdo a lo que expresa. Y el imperativo se ha convertido solamente en la conjugación de una sola forma del verbo sin denominar si es presente, pasado, futuro. Y la conjugación, ¿qué significa primera, segunda y tercera? Para saber esto nos vamos al infinitivo, es decir, si yo estoy conjugando, cantaba, ¿de qué conjugación va a ser? Primera, porque viene de cantar. Todos los que terminan en el infinitivo. Ar, primera, segunda, ir, tercera. Bueno, si nosotros morfológicamente vemos que el verbo está formado por una raíz o lexema, que es el que aporta el significado, como ven ustedes ahí el ejemplo en el cuadrito, color rojo, cant, hasta la T, y canto, cantamos, de acuerdo a las personas, número, tiempo, modo que voy conjugando, eso es lo que se llama desinencia o morfema. Pero ¿cuáles? Hay formas verbales que no se conjugan, que es lo que nosotros estudiamos el sábado anterior, que son las formas no personales que decíamos que no personal significa no conjugado, que es el infinitivo, el gerundio y el participio. Sobre este tema es que ustedes subieron uno de los trabajos prácticos, ¿verdad?, que estaba previsto sobre este tema, el uso correcto, que después, si hace falta, vamos a retroalimentar. Acá, este sería como el resumen, los criterios para definir un verbo: semántico, lo que expresa. Profe, Sí. no cambie tu diapositiva. ¿Dónde me quedé? Ahí Perdón. cambió. Bueno, sí, porque salí de la pantalla. Hay personas que quieren unirse. Un ratito voy a emitir a todos. Bueno, ahí. Dijimos el verbo desde tres puntos de vista: semántico, el funcional sería el sintáctico, es decir, que le interesa al aspecto funcional. ¿Qué función cumple el verbo? Así de sencillo.
Es decir, si el alumno es capaz de distinguir si está como núcleo del sujeto el sustantivo, si el verbo está como núcleo, si es un predicado verbal, si es un predicado nominal, cuál es su función. Ese es el punto de vista sintáctico. Y por último, el morfológico, que ya dijimos que es el que se encarga de estudiar los accidentes del verbo. Muy bien. Y con esto termino. Es simplemente así como hablábamos del flash informativo, de que el análisis morfológico, repito, sirve para indicar qué categoría gramatical. Y el análisis sintáctico nos permite saber qué función cumple cada palabra dentro de la oración. Muy bien. Entonces acá salgo de esto, guardar aquí y detengo esta presentación. Preparé otro que sí tiene relación con las formas no personales del verbo. Quiero mostrarles un ratito y después, ¿saben cuál es mi idea? Y no sé si ustedes la comparten. Preparé una serie de ejercicios, pero para que hagamos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, en cada oración vamos encontrando los errores y también ya resolvemos y aclaramos la confusión que pueda existir. Porque, ¿qué me suele suceder a mí como alumna, en mi rol de alumna? Que la explicación teórica es fantástica y después el docente lanza una tarea en la que uno no sabe de qué manera aplicar y finalmente no resuelve sus dudas. Entonces, quisiera hacer con Hola ustedes Belén, ¿cómo estás? el Sí, ese ejercitario, mismo es resolver el con mismo que ustedes está y ahí en en evaluación, cada que caso dice vamos evaluación viendo la final es naturaleza que presenta el verbo. Muy bien. Acá tenemos otro enfoque. Esto es para recordar. ¿Se acuerdan de esta figura? Que los únicos verbos con doble participio son freír, imprimir, proveer. Que ese era el boom de la Real Academia, que ya puedo decir indistintamente como verbo o como adjetivo, freído, frito, imprimido, impreso, proveído, provisto. Miren lo que dice abajo. Cabe aclarar que existe una lista extensa de verbos con doble participio. Sin embargo, estos tres que acá vemos, que freír, imprimir y proveer, son los únicos que conservan su valor verbal, tanto en participio regular como en irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, puedo decir, hemos freído, han frito, he frito. Imagínense, hasta ahora cuesta todavía entender cómo puede ser indistinto su uso verbal, porque con el adjetivo calificativo no tenemos problema. No tenemos problema. El tema es como verbo. Cuando yo le tenga que decir a mi grupo de alumnos, han imprimido su trabajo, y tal vez algunos se van a asustar y me van a mirar y decir, profe, no se dice imprimido, se dice impreso. Entonces ahí yo les aclaro que como verbo se puede usar indistintamente ambas formas. ¿Y la forma es fritado, profe? Es No, fritado. eso no, Luis. Ah, genial. Gracias a Dios, todavía. Pues cualquier manera. Bajé el volumen un poquitito como para decir el secreto. Han fritado. No, todavía. ¿Sí? Un ratito voy a... Acá una compañera quiere entrar. Muy bien. Entonces, los demás, confesado, confeso, recluido, recluso, expresado, expreso, dejan de ser verbos en la forma regular y se convierten en adjetivos cuando se usan como el irregular. Ejemplo, el delincuente ha confesado su delito o ha confesado el crimen que cometió. ¿No vas a tomar todavía este tema? Y ahí ha confesado, ado es participio regular y lo estoy usando como verbo. No tengo problema. Pero después digo, el delincuente confeso declarará esta tarde.
Ahí confeso, ojo, no es confesó, confeso, participio irregular ya no va como verbo, va como adjetivo, es decir, va pegado y calificando al sustantivo. Y asimismo también recluido, recluso, expresado, expreso. Muy bien. Seguimos. Eso ya lo vimos en la clase pasada, pero reitero acá para recordar. Los dobles participios que ustedes ya usaron en el trabajo y que estuve mirando los trabajos anoche y he visto que en comprimir, ¿recuerdan uno de los ejercicios para completar el cuadro de las formas no personales? Decía comprimir. Y ustedes escribieron acertadamente comprimido como participio regular, pero ¿cuál sería su irregular? De comprimir. A ver. Compreso. 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 Y también les escribí un término que era corromper. ¿No? Corromper. Voy a salir un poco acá en la pantalla para ir acá junto a ustedes en la mensajería. Sí, ahí ya puso Adelaida compreso. Y el otro era corromper. Muy bien. Ustedes escribieron muy bien corrompido. Es su participio regular de ado, ido. Pero ¿cuál es el irregular? Corrupto. Corrupto. Muy bien. Y algunos cuadros están incompletos, ¿no? Entonces, para recordar nada más eso. Es como confundir, confundido, confuso. ¿Dónde voy a usar confuso como adjetivo? Y profesora, ¿solo confuso? No, porque si yo digo, imagínense ustedes, en el caso de corrupto, como es un adjetivo, y nuestra clase anterior fue sobre concordancia nominal, es decir, de sustantivo y adjetivo, corrupto ya se ve este participio irregular que termina en to, que se convirtió en adjetivo, al tener un sustantivo, se obliga a ¿qué? A concordar en género y número con ese sustantivo. Es decir, que si yo digo gobernante es un gobernante, no sé por qué siempre la corrupción asociada a los gobernantes, un gobernante corrupto, masculino singular, políticos corruptos, dice un artículo periodístico. ¿Ven? Masculino plural. Yo puedo decir Sí. Y si es política, una política corrupta. ¿Ven? Al usarse como adjetivo, ya debe concordar el género y número con el sustantivo al que califica. Pero si es verbo, no, porque los verbos no tienen género. Ojo, ojo. Los verbos solo tienen persona y número. Entonces, ¿cuándo voy a usar corrompido? ¿Verdad? Entonces puedo decir, a ver, en un ejemplo, este sistema de votación Ha corrompido a los votantes. ha corrompido a los votantes. Ahí está como verbo. Y solo así, ido, corrompido. Muy bien, sigamos. Un ratito, acá no dije, atendido, atento. Si yo digo que el médico ha atendido hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde es el verbo. Pero si yo digo el médico es atento, ¿verdad? Un médico atento es un adjetivo calificativo. El niño ha despertado, es el momento en que realiza la acción de despertarse, pero es un niño despierto, es un chico despierto, es adjetivo. Y acá vemos lo de freído, frito, pero reiteramos lo que dijo Luis, no hay fritado, fritado no. Imprimido, impreso, proveído, previsto o provisto y soltado, suelto. La misma cosa, estos que están acá, descubrir, descubierto, no hay descubrido, esto sí.
Y sabéis que irregulares únicos, de participio único. No tienen doble. No hay inscribido, no hay ponido, no hay preveído, no hay resolvido, no hay rotado, ¿verdad? O rompido. Es roto, visto, vuelto, dicho, descubierto, etcétera, etcétera. Y los que están acá. Bueno, acá quiero llegar porque estamos en verbos regulares e irregulares. Reiteramos, los regulares, al conjugar yo camino, yo corro, yo canto, no hay variación. Pero si yo digo yo muero, tú mueres, yo ando, tú andas, yo soy, tú eres, ya va cambiando. Y la raíz o el lexema, entonces se considera un verbo irregular. Están los regulares, algunos que conjugamos fácilmente y que no hay problemas en ninguna persona ni número gramatical. Cocinar, comprar, escuchar, estudiar, trabajar. Pero están los que en el modo indicativo, los más usados, y yo voy a decir, por ejemplo, pensar, vean ustedes, pensar, la raíz o el lexema va hasta la S. Solo ar es su infinitivo o desinencia. Pero al conjugar yo digo yo pienso, tú piensas, él piensa. Hay una pequeña variación lógica en la raíz, que es lo que se conoce como los fenómenos, que ya los que son profesores de castellano van a saber que son las formas de irregularidad verbal, que es por diptongación, debilitación vocálica y epéntesis. Pero nosotros vamos a ver después eso ya en el uso. Acá tengo los ejemplos de irregulares. Miren un poco este cuadrito acá a la derecha. Dar, doy, saber es sé, hacer es hago, poner es pongo, salgo, traigo, que de por sí en la primera persona del singular yo ya me doy cuenta de su irregularidad. Y los más, uno de los verbos que más se presta a la confusión en el uso correcto, inclusive en discursos famosos, actos protocolares, es el satisfacer. ¿Y por qué está acá al lado de hacer? Porque ustedes sabían que satis es como un prefijo y el resto de facer, porque facer es la F que evolucionó en la H, es del filius al hijo, es del ferrum al hierro. Entonces, cada vez que ustedes se encuentran con una dificultad para conjugar el verbo satisfacer, tienen que pensar en que se conjuga exactamente como el verbo hacer y se le agrega el prefijo satis, que es como hacer lo correcto, el máximo de la expectativa, eso es satisfacer. Porque yo puedo hacer algo que no me satisface. Y cuando algo se hace y satisface, es decir, que se logra un objetivo. Y ahí vamos a encontrarnos con distintas formas, como yo satisfago. Yo he satisfecho la expectativa del director. Yo satisfice, y ahí está el problema. Enfice, satisfice la expectativa, satisfice lo que esperaban los alumnos, pero no se dice satisfací. Entonces, ay, profe, ¿cómo satisfací? No se dice. ¿Pero qué hiciste? Yo hice. Entonces se le agrega el prefijo satisfice. Yo hacía, satisfacía. Yo haré, satisfaré. No existe satisfaceré. Es otro de los problemas con el futuro. Haría, satisfaría. Yo entiendo que este curso satisfaría las expectativas de los colegas. Que haga, que satisfaga. Hiciera, satisficiera, no satisfaciera. Haz, satisfaz.
usamos poco porque es como exhortar a que alguien haga algo y casi no usamos. Bueno, acá, ¿ven? La forma incorrecta y la forma correcta. Si fijémonos en la correcta, satisfice, satisficiste, estamos hablando en pasado, en un tiempo pretérito, satisfizo, satisficimos, porque cuando hablamos hay un detalle y que creo que va a reforzar Luis con lo que digo, de que últimamente se utiliza mucho el nosotros, la primera persona del plural como un aspecto de inclusión del que habla en un proyecto. Por ejemplo, el director de una escuela, la coordinadora de un área de enseñanza, un docente cuando se refiere a sus alumnos. ¿Recuerdan que hicimos en la clase pasada de la discordancia que se utiliza a propósito de la persona cuando decimos nosotros satisficimos el proyecto, el objetivo? Ojalá conozcamos, esperamos contar con ustedes. ¿Por qué les parece eso? A ver, pregunto a la platea. ¿Me permitís? Sí. Desde el punto de vista de la etiqueta, profe, es recomendable siempre utilizar esa forma, de modo a que la persona no se sienta excluida y también a efectos de evitar caer como arrogante o petulante. Entonces la etiqueta, por esa razón, convierte como una regla el que siempre esté conjugado en tiempo, en el número plural, en primera persona. Sí, en primera persona del plural. Sí. Es más, se llama incluyente. Miren la belleza, la maravilla del guaraní. En guaraní no tenemos 6 pronombres, tenemos 7. Y está el ñandé y oré. Imagínense. Ñandé, incluyente. Oré, excluyente. Y ahí se encuentra la justificación del nosotros. ¿Entienden? Porque cuando el político que está hablando en guaraní o el director de la escuela, ñandé yayapóvara, ñandé ñañeja ámara, se incluye. Entonces le gusta, tiene un efecto psicológico impactante, porque siento que mi director, que mi jefe de trabajo está en lo mismo que yo. En cambio, cuando dice hagan, digan, observen, trabajen ustedes, él se excluye. Y ahí está el orero emaboy, orero calculamaboy. ¿Entienden? Cuando alguien parece que de por sí el lenguaje se vuelve casi agresivo porque se separa ese grupo o la persona que está hablando, y ojo que es nosotros, pero es ore. Como no ocurre eso en castellano, en nuestra lengua que más usamos, por esa etiqueta que decís, Luis, tiene finalmente un sustento psicológico, es decir, un fundamento en el sentido de hacerle sentir bien, hacerle partícipe a todos de que el que se está dirigiendo o está hablando lo hace también, ¿verdad? Eso, así como dije. Muy bien, ya está. Llegamos. Perfecto. Ahora ya vamos a trabajar. ¿Vamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, perfecto. Un poco, preparé algo de voz activa y pasiva, pero no hace falta porque es muy gramatical. Y acá sí, voy a presentar esto y ustedes me van a decir si se observa bien o si necesito ampliar un poco más la letra, el tamaño de la hoja. Si me indican, porque estoy a modo de pantalla completa, no les veo. Si se puede aumentar el zoom, profe, por favor. Me avisan. ¿Ahí? Excelente allí, profe. Bueno, muy bien. A trabajar se ha dicho. A ver, dice,
acá mezclé un poco de infinitivo, participio, gerundio, adjetivo, etcétera, etcétera. Puede haber errores, discúlpeme, porque traté de elegir 5 alternativas, porque nosotros no estamos en un curso, estamos en un diplomado. Entonces, un poquito más aumentar, subí un poquito la vara, ¿sí? Para que calculemos todos juntos. Bueno, dice aquí, marca la alternativa correcta, que es la forma así más práctica para no estar escribiendo, marcar. Los adjetivos, estamos hablando de adjetivos, por supuesto, ahí ya vamos a nuestra clase de concordancia nominal del sábado pasado, de ver en cuál de las 5 oraciones están utilizados en concordancia los adjetivos con los sustantivos. Voy a sacar esto un poquito más para que no les distraiga y quiero que miren la oración y me dicen ustedes en cuál. No, no hay apuro. La E, profe. Bebieron con ansias el agua fresca y cristalina. Hay Bueno, concordancia. a ver, Dilma, ¿verdad, Dilma? Dilma, vos dijiste. Sí, profe. Bueno, Así pero es. yo voy a ir un poquito más allá, decime por qué es la correcta. Porque hay concordancia del adjetivo, o en este caso son 2, fresca y cristalina con agua, sustantivo femenino, que es el núcleo allí. ¿Y por qué decimos el agua? Para evitar la cacofonía en el singular. Perfecto, porque esa es la idea. Cuando estudiamos, y es nada más que una sugerencia metodológica, cuando estudiamos con los alumnos el ejercicio como esto, la idea es del por qué. ¿Por qué es correcta? También debe saber fundamentar por qué es el correcto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que fijan la regla? Bueno, ahora quiero hacer una pregunta. Lisa, ¿estás por ahí? Cáceres o Cáceres. sí, ¿Por qué la primera oración no es la correcta, hija? porque debe decir rechazada, electa. El acta. Porque Y en el segundo alta fueron alta es. femenino. Y en la segunda oración, Fueron destruidas por el maleante, el alma, el arma y las ancas. las Los arcas. dos sustantivos son femeninos, Muy entonces bien. destruidas. En la tercera, Aquel área de pastura fue medida. ¿cómo debe decir? O sea que medida es la correcta, fue medido, dice ahí. Muy bien, pero hay otro error también. Medida Aquella, es Aquella, aquella área de pastura fue medida. muy bien, aquella. Porque área es femenino y con este determinante demostrativo aquel ya no se produce la cacofonía y yo puedo decir aquella. Y en la cuarta oración, entonces ahí también hay arpa antigua y aquella. aquella arpa antigua suscitó la admiración del concertista. Muy bien, seguimos. Este ejercicio número 2 es concordancia de verbo con el sujeto. No es del sustantivo con el adjetivo. Es decir, tengo que mirar si el verbo está en singular o plural de acuerdo al sujeto. La primera oración dice, me falta 2 tarjetas para completar la colección. Me faltan, tiene. Muy bien, me faltan, porque 2 tarjetas está en plural. En la B, en realidad se tenía prevista realizar 2 asambleas. Clásico error. Muy bien, previsto, de prever, previsto. Y yo no, ¿por qué no digo tenían previsto? Porque se tenía, por eso no pluralizo el verbo. Se tenía previsto. Casi es impersonal. No importa si se tenía previsto 1 o 2. Se tenía. No se pluraliza el verbo. Ojo.
su mirada, su sonrisa, su andar, todo en ella cautiva y atrae. Todos, ¿no? En singular, atrae. Eso. Y acá me voy a detener en esta oración. ¿Qué pasa? Y escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. ¿Qué es esta palabra todo? Y acá voy a desarrollar. Todo, nada, se denominan como palabras conclusivas. ¿Qué significa conclusivas? Que cierran una enumeración anterior. Es decir, acá que tengo varias cosas que cautiva y atrae de ella o en ella. La mirada, su sonrisa, su andar. Pero después me resume con un todo. Este todo o nada, ¿qué hace? Me obliga a que ambos verbos estén en singular, porque es todo, no dice todos. Si dijera todos, va a ser un pronombre indefinido y me voy a estar refiriendo a una persona. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la misma cosa en esta siguiente oración. Acá tengo dos ni, que son conjunciones, ¿verdad? Que niegan, negativas. Ni las atenciones, ni los cumplidos. Acá, perdón, acá falta una coma. Ni las atenciones, ni los cumplidos. Nada emocionan a estos ancianos indiferentes a todo. Emociona. ¿Sí? Emociona. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo nada. Esta nada, que es un elemento conclusivo de todo lo anterior, me obliga a que el verbo esté en singular. La mitad de los damnificados ya han regresado a sus hogares. A ver si recuerdan esto. Esto estaba ha regresado. ¿Se acuerdan que estaba en una de las reglas que dijimos mitad, una parte? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Mitad. Pero tengo un complemento en plural. Pero como esta mitad no es un sustantivo colectivo, ¿se acuerdan? El ejército de soldados, el enjambre de abejas, de avispas. Si yo tenía un núcleo, que es un sustantivo colectivo, con un complemento en plural, decíamos que el verbo puede ir, un ratito de salir acá a la pantalla, alguien creo que quiere entrar. Bueno, no veo quién, ¿verdad? Ustedes escucharon el ruidito del sonido para entrar. Alguien, bueno, no sé. Ahora no les leo, no les veo, ¿sí? Entonces estoy con la pantalla completa para poder marcar acá en las alternativas. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ahí ya está Liz, ya está con nosotros. Muy bien. Entonces, perdón, se me fue la idea, que no recuerdo qué estaba diciendo. Si tengo un sustantivo colectivo como núcleo del sujeto con un complemento en plural, la regla me dice de que puedo usar el verbo en singular o plural. Pero como acá la palabra mitad me indica una parte, entonces el verbo tiene que estar en singular. Y debo decir, ya ha regresado a sus hogares. ¿Qué pasa si yo no tengo mitad? Voy a decir, si digo solo los damnificados, entonces sí, ya han regresado. ¿Por qué? Porque el sujeto va a estar en bien. Y acá va mi pregunta. Y quiero que me sean así muy sinceros, por favor, colegas. Quiero saber cómo están con este tema. Puse acá, a propósito, el uso de determinantes. Si ustedes me dicen, profesora, podemos hacer así en la próxima clase, en la primera parte, una clase, una explicación de los determinantes,
o si estamos bien, seguimos así, porque esto no está dentro de la lista de los contenidos, así como incluimos verbos ahora, también podríamos hacer lo mismo con los determinantes. ¿Qué me dicen? ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son los adjetivos determinativos que se clasifican en indefinidos, posesivos, demostrativos, pero el problema está que cuando esos determinantes, especialmente los indefinidos, pueden estar como adverbio, pueden estar como adjetivo, funcionan, ¿entienden lo que les quiero decir? Entonces quiero saber si necesitan O como ustedes, pronombre también. claro, si necesitan ustedes, para los que están menos afilados en este tema, una clase aparte de solo este contenido, lo hacemos, pero si no, si vamos bien, vamos ya, seguimos acá. ¿Qué me dicen? Yo quiero... Ya con ello, ambos dejara, nunca está de más. Bueno, está bien. ¿Y probamos a hacer esto? ¿Probamos? A ver cómo estamos. Yo Sí, concuerdo, profe. profe, porque Adelante. hay muchos que, o sea, hay varios que no somos de letras, entonces por ahí no manejamos así específicamente el tema. El tecnicismo, pero fíjate que cuando leas la oración te vas a dar cuenta. Juana, siempre que expongo mi opinión, me mira feo. ¿Está bien expresada la oración? Sí, ¿verdad? Porque me es a Y mí. parece que está de Juana más. me mira feo. Le saco de lo que está explicando entre comas y tiene sentido todavía. Siempre que Siempre que expongo, tal vez sin la letra mi. No, porque vos podés exponer muchas cosas, un tema, tu opinión, tus ideas. Ahí no está el problema. El problema está en la... A ver, María Acosta, veo que estuviste opinando, ¿verdad? Feo, pregunto a la clase, ¿qué es feo semánticamente? La palabra feo, sí. ¿Qué figura gramatical es? ¿Es un adverbio, un adjetivo? ¿Qué es? Adjetivo, un calificativo. Es un adjetivo calificativo. Y como yo, una mirada, me mira es verbo. No le puedo dar un adjetivo calificativo a un verbo. Esto está mal. Y es así como dijo, no sé quién acá. Sería un adverbio de modo ahí, profe. Y sí, pero ¿cómo va a ser el adverbio de modo? Mal. Mal. Eso, así como dice Selva, me mira mal, me mira muy mal. No importa en qué, yo puedo poner mal, muy mal, pero me mira feo, adjetivo calificativo al lado del verbo está mal expresado. Entonces decir también me mira horrible sería equivocado también. Equivocadísimo, Sí, Luis. claro. Sí, el trabajo, es decir, su trabajo puede ser horrible, el camino horrible, el tránsito terrible, todo al lado de un sustantivo, Luis, pero no al lado de un verbo. Para eso tenemos los adverbios de modo. Me mira mal, me mira... A ver, otro. Adverbios de modo, recordamos, acá estamos usando adverbios. Despectivamente. Muy bien, pero eso, gracias por tu ejemplo. Voy a aprovechar acá para poder escribir. Miren un poco. Ella dice despectivamente. ¿Y ustedes sabían que este despectivamente es la suma de qué? Es la suma, voy a poner en otro color. Esta es la suma de un adjetivo despectiva más el sufijo mente. Profe, ¿y no dijiste acaso recién de que no se puede poner adjetivo? Claro que no. Pero ¿qué pasa con el mente? Se convierte en adverbio. De modo, ¿Cómo vinieron? Rápidamente vinieron los del cuerpo de bomberos. Rápida, adjetivo, más mente se convierte en adverbio de modo.
despectivamente. Acá, por ejemplo, Juana, siempre que expongo mi opinión, está entre comas, porque me indica la circunstancia en que Juana me mira despectivamente, maliciosamente, sarcásticamente, al agregarle ese mente, pero lo que pasa es que yo no puedo decir me mira feamente, porque no existe. Entonces, busco... Negativamente. Negativa, sí, negativamente. El tema es que pensar en la mirada, cómo puedo calificar, ¿verdad? Bueno, no camines delante mío porque no puedo alcanzarte. Delante de mí. ¿Por qué? No, está bien lo que están corrigiendo. Debe ser delante de mí, pero yo pregunto por qué debe ser delante de mí. Porque indica lugar, profe. Muy bien. ¿Y mío qué indica? Posesivo. Posesión, adjetivo posesivo. Exactamente. Esa es la explicación didáctica para que el alumno entienda. ¿Y por qué no puedo decir, atendé? Porque la celadora o la jefa de estudio está viniendo detrás tuyo, ¿verdad? ¿Dónde estuvo en el cine? Delante nuestro.